¿Quién está por ahí? Hola, ¿están ahí? ¿Dónde están? voy a esperar a que todos se conecten. Necesito darles un mensaje muy importante. Esperemos a que todos se conecten. Necesito darles un mensaje muy importante. Me acabo de enterar de algo muy preocupante. ¿Están ahí? Oigan, jóvenes, jóvenes, ¿están ahí? Yo ahora vi que habían más personas. Necesito darles un mensaje muy importante. ¿Dónde están? Habían más personas. Estoy muy preocupado. No, no estoy bien, no estoy bien. ¿Están ahí? No me dejen solo. No me dejen solo. Necesito decirles algo que me pasó, algo de lo que me acabo de enterar. Estoy muy preocupado, no sé qué pensar. Chicos, quiero que estén todos los que estábamos ahora. No tuve tiempo ni de escuchar a Fabián ni nada, o sea, estoy muy preocupado. Voy a esperar a que se conecten más personas. Necesito que todos los jóvenes sepamos lo que está pasando. No me dejen solo, por favor. Chicos, voy a contarles lo que está pasando. Hoy salí, hoy salí a la calle, salí a hacer mercado y me llegaron muchas noticias, me llegaron demasiadas noticias al celular, no sé ni siquiera cómo decirles esto. Quiero que me acompañen y que me digan cómo se sienten con lo que les voy a decir. Me acabo de enterar que la cuarentena nunca se va a acabar. La cuarentena nunca se va a acabar. Acabo de ver noticias. En China volvieron a cuarentena. Donde se suponía que ya se estaba acabando, volvieron a cuarentena. Fui a hacer mercado, no pude hacerlo porque no hay comida. ¿Qué les hace sentir eso? ¿Qué les hace? Yo no sé qué hacer. ¿Qué sensación, qué sentimiento les produce eso? Yo tenía tantas cosas por hacer, estaba esperando a que esto terminara, dijeron que terminaba en mayo, pero es una mentira, esto no termina. El resto de nuestras vidas encerrados. ¿Qué sentimiento les causa eso? Por favor, díganme, escríbanme qué sentimiento les causa eso. Yo no sé ni siquiera cómo definirlo. ¿Qué sentimiento les causa saber que no volveremos a tener las vidas que teníamos antes? Todos los planes que teníamos no se van a cumplir. Desespero, Juanda, sí, yo sé, pero es más que desespero, es algo más inexplicable. O sea, miedo, me siento muy extraño, me siento, ya es confirmado, no más de la vida que conocíamos. Estoy angustiado, mi alma está angustiada, no encuentro palabras para definir cómo se sienten ustedes de pensar en lo que les estoy diciendo. Todo el resto de nuestras vidas encerrados. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué sienten?
No sé qué hacer, no sé qué hacer. Hola chicos, ¿cómo están? Siguen poniendo angustiados, angustiada, miedo, preocupación, desespero, desilusión, susto. No hay que mirar noticias, dicen por acá, desilusión, ansiedad, incertidumbre, miedo, angustia, desespero. ¿Qué les hizo pensar esa historia que me inventé? ¿Qué sentimiento les produjo? Primero saludarlos, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, si quiero saber qué me hiciste llorar atentamente, Joa, soy muy buen actor, lo siento, Joa, discúlpame. Sin duda, sin duda, sin duda son noticias, ese invento que hice yo, súper raro porque es un celular súper antiguo con cámara, eso es tecnología de otro planeta, pero, pero sin duda, claro, tristeza, rabia, la dice estoy asustada, esa sensación de, es como impotencia, pero yo lo definiría como ansiedad, una preocupación que, ¿cómo podríamos nosotros luchar contra el COVID? Somos científicos, hay alguno que sea científico que esté cerca de resolver el tema del COVID en menos de un año, lo de la vacuna. Somos multimillonarios como para decir que nunca nos va a faltar la comida. No, eventualmente van a pasar cosas así, son cosas que pues no controlamos, que se salen de nuestras manos y así todo. Un nudo en el estómago, dice Dani. Ok. Eh, nada, este ejercicio. Ah, voy a quitar esto. Voy a quitar esto. ¿Dónde se quita esto? Aquí. Este ejercicio. Este ejercicio fue con toda la intención de ver que ustedes se empelicularan y se hicieran un rollo en la cabeza de pensar en esa situación hipotética que yo les puse y saber cómo se sentían y miren que cada uno pues reacciona de diferentes maneras. Si no hicieron el ejercicio en pelicularse y se pusieron fue a molestar, pues también válido. Pero, pero claro, si uno se sienta y lo piensa de esa manera, pues ¿qué sucede aquí por dentro? ¿Qué sucede en mí? Qué es lo que está causando todo ese tipo de noticias? Y esa noticia se puede trasladar no ni siquiera a lo que está pasando aquí, sino a situaciones duras que nos pueden pasar en la vida o hasta cosas que nos imaginemos en la mente. ¿No les ha pasado que hasta ustedes mismos se empeliculan de cosas que no han pasado, de cosas que quizás ni siquiera tienen fundamento, pero ustedes mismos se empeliculan, no pueden dormir y será que va a pasar y será que no va a pasar? ¿Y, y a qué me estoy refiriendo yo hoy? Me estoy refiriendo a la ansiedad. ¿Qué cosas que siempre que Dios permite que cada uno de nosotros demos una enseñanza, pues siempre para las enseñanzas debemos ser tocados y atravesados primero nosotros? Y para estas, para esta serie de desiertos que estamos comenzando, que comenzamos el sábado pasado con Ricardo, en donde él decía, mí el corazón es engañoso, tenemos demasiados sentimientos que no sabemos cómo controlar, tenemos que someternos al Señor, tenemos que buscarlo, tenemos que buscar la forma de controlar esos sentimientos, de ser llenos del Espíritu Santo, de tener todas estas herramientas para poder buscar del Señor y que nada de eso nos pueda ser mayor que nosotros. Y justo a Jason Morales le toca el tema de la ansiedad. Pero a mí me gustaría primero empezar definiendo la ansiedad porque quizás es un tema que no sepamos muy bien cómo definir. O sea, no sabemos si es depresión, no sabemos si es tristeza, no sabemos si es angustia, no sabemos. Y yo les quería poner un ejemplo aquí en Colombia.
Debe estar por ahí Diana de México, pero aquí en Colombia y deben haber personas de otro país. Eh, Aquí en Colombia se juega, cuando se hacen concursos en familia o en fiestas, se juega el tingo tingo tango. Levante la mano el que ha sentido esa sensación cuando ya llega el elemento que están pasando, tingo, 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 y va llegando el elemento, va llegando el elemento. ¿Qué sensación empiezan a sentir? ¿La podrían describir? ¿La podrían describir esa sensación que ustedes sienten que cuando llegue a ustedes van a decir tango y se va a quedar con el elemento? Todavía no ha llegado el elemento a sus manos, pero cuando empiezan tingo, 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 ¿qué sensación les da por dentro? Es fácil de describir esa sensación. Es como una emoción, es como nervios, dice nervios, ¿qué más sienten? Pánico, ¿cierto? Que a uno le dan como ganas de gritar, a uno le dan como ansiedad, sí. Sí, es como una adrenalina, es como un mini desespero, ¿ok? Un mini infarto, un nervios. Se siente un tango en el estómago, totalmente de acuerdo. Y es una cosa tan sencilla, ¿no? Es una cosa tan sencilla que viene una almohadita, una pelotica, tingo, 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 tingo. Y antes de que llegue a nosotros, nosotros ya estamos sintiendo algo aquí por dentro y uno dice, y eso se puede controlar. O sea, controlar de manera en que yo diga, no, pues viene el tingo, tingo y yo estoy aquí fresco. No, eso se siente una vaina aquí indescriptible. Y yo me enfrenté contra este tema de la ansiedad, que ahora ya vamos a ver cómo enfrentarlo, cómo un cristiano puede enfrentarse a eso y cómo vamos a llegar a Jesús a través de esta enseñanza, porque esto no se trata de tips para la ansiedad, no. ¿Cómo llegamos a Jesús a través de aprender y de tratar de comprender esos sentimientos que a veces tenemos aquí por dentro que no sabemos cómo definir? Y quiero definir primero qué es esa ansiedad, como se los había dicho. Ya más o menos nos vamos haciendo una idea de ese sentimiento raro que sentimos jugando al tingo tingo tango antes de que llegue el tango. Ansiedad. Se los voy a poner así sencillo. Porque ninguno, bueno, deben haber psicólogos, me ayudan por ahí. Pero la ansiedad tiene directa relación con una emoción de amenaza o peligro, real o ficticio. O sea, es una sensación de que te sientes en peligro, pero esa sensación puede ser producida por algo real o por algo ficticio, por algo que uno se imagine, por algo que uno pensó, por algo que uno se empeliculó, ¿sí? Y esa ansiedad viene o se origina de cosas externas o cosas internas. Por ejemplo, cosas externas, mi padre se enfermó. ¿Cómo no voy a sentir ansiedad? Y es una enfermedad considerable, o sea, es algo heavy, o sea, no es algo que se pase con un acetaminofén. Claro, es una información que viene de afuera hacia adentro y eso me empieza a generar aquí como una incertidumbre y ahora yo qué voy a hacer y cómo puedo ayudar y uno empieza a sentir aquí una circunstancia extraña. Fíjese que es una sensación extraña que a veces no sabemos cómo definir. O situaciones que van de adentro hacia afuera, pero que son reales también. Entonces puede ser que, que me lesioné, por ejemplo, no sé si nos ha pasado que nos tronchamos un tobillo y nos sentimos inservibles, entonces nos queremos mover y no podemos, toca que todo el mundo nos ayude y empezamos a sentir una sensación como tan fea de que nosotros mismos no podemos hacer las cosas. Son situaciones reales, pero también pueden haber situaciones de adentro que no sean reales y que me causen ansiedad. Entonces uno empieza a revisar, uy, qué cosas de adentro, por ejemplo, que yo considero que estoy gordo, ¿sí? Porque es que los estándares y toda la información que estamos recibiendo, yo considero que estoy gordo. Y como considero que estoy gordo, todo el tiempo me da ansiedad, me da ansiedad, ¿y qué hago? Termino en la nevera. Después de haber comido, termino abriendo la nevera y diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo hambre si acabo de comer? Si la cena que me hicieron mis padres estuvo genial, quedé repleto. Pero de repente me veo en una circunstancia, delante de una nevera, mirando qué hay para comer, habiendo comido hace 5 minutos. ¿Pasa o no pasa? O sea, si se sienten identificados, póngame la manita arriba, porque es que soy el único que me pasa. O cuando tengo la sensación de exponer
a un profesor que es súper cuchilla, que yo sé que es un profesor que si medio tartamudeo un poquito me va a caer encima, y 3 días antes yo estoy pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me sudan las manos, no puedo dormir, eh, se me quita el sueño, muy bien. Sí, o sea, y tenemos que entender qué es lo que pasa con nosotros, es algo que está directamente relacionado con nosotros y que a veces no le paramos tantas bolas. Me daba curiosidad porque en la etimología decía que tiene directa relación con estrechar, oprimir, con algo angosto, angustia, con algo estrecho o doloroso. Entonces es todo como una presión aquí por dentro que difícil de puse un filtro ahí para que llamar la atención. Difícil de explicar. ¿Qué ejemplo les puedo poner? Eh, Como para que quede bien claro y ahora sí nos metemos en la palabra a ver el Señor qué dice sobre esto. ¿No les pasa que yo oraba en la enseñanza, la primera enseñanza que se hizo por Instagram al principio de la cuarentena, me correspondió a mí casualmente? Y yo ese día al final oraba y le decía, Señor, lo único que faltó fue que nos quitaras el internet y el celular. ¿A cuánto nos causaría ansiedad no tener el celular en la mano? Si muchas veces el celular ni siquiera vibra, no suena, y todo el tiempo lo estamos mirando a ver si alguien escribió, si pasó algo en Instagram, ¿cierto? O la ansiedad que nos produce ver tanta información con la que nos bombardean en Instagram, en Facebook, en YouTube, de la vida ideal, de la vida del youtuber, de la vida del que tiene plata, de la vida del que es fitness, del cuerpo del que es fitness, y nos bombardean todo eso y nosotros nos miramos al espejo y eso también nos causa ansiedad porque decimos, sí, oiga, frente a los estándares del mundo yo no me veo así, yo me veo es totalmente diferente. ¿Y por qué me veré diferente? Y vuelvo y termino en la nevera mirando a ver qué hay para comer. O quienes luchan con el tema de las uñas o con morderse los labios, ¿cierto? A veces esa sensación inexplicable que ni siquiera nos damos cuenta nos termina dejando unos uyucos de dedos sin uñas. O nos termina dejando literalmente sin labios. Oye, ¿qué te pasó en la boca? Ah, no, no, es que estoy deshidratado. No, ¿qué va? Se la pasó mordiéndose. ¿Sí? Dice jugar parchís aquí Michael. También. Entonces, todo ese tipo de cosas. Y en la palabra estaba yo leyendo en Amós, no me acuerdo bien cómo dice. ¿En dónde era? Sí, creo que es capítulo 3. Y dice que cuando el león agarra a su presa, ruge. Entonces yo me ponía a pensar y me comparaba con los animales y yo decía, es que los animales actúan bajo cosas reales, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todos los ejemplos que les he puesto, muchos tienen que ver con cosas que se maquinan en la cabeza, pero que no son reales. Pero, pero todos los animales, yo me pongo a ver a los animales y los animales, si el gallo ve que es de mañana y ya amaneció, canta el gallo. Si el perro ve cosas raras, ladra. Así no las veamos, pero es que no se inventan cosas, los perros no se ponen a decir, ay, es que, es que estoy como gordo, ¿qué hago? No, qué desespero, oiga, qué desespero es. Depende, ¿no? Obviamente hay casos de casos que hay perritos que porque son maltratados, etcétera, se comportan así, pero en lo natural no, los animales reaccionan conforme a cosas reales. Pero fíjese que lo que estamos hablando que nos está pasando a los seres humanos a veces es que estamos reaccionando de manera drástica a cosas que no son reales. Por ejemplo, ¿qué cosas no son reales? Una persona empieza a decir, ay, ¿con quién me voy a casar? Y ahora en la cuarentena, hasta que salgamos de la cuarentena y yo sin novio, imagínese. Y ahora, y tras del hecho, ¿será que me voy a graduar? ¿Y en qué voy a trabajar? Y va en primer semestre, o no se ha graduado del colegio, ¿sí? Y está ya lujubrando unas cosas aquí en la cabeza que uno dice, pero ¿por qué estás pensando en eso? Y a todos nos pasa que nos ponemos a pensar unas cosas que no tienen directa relación con nuestra realidad y con nuestro entorno. Ahora sí quisiera que fuéramos todos, ya que hablamos de este tema, al Salmo 42. Salmo 42 desde el versículo 1 al versículo 11.
Salmo 42, versículo 1 al versículo 11. Dice así. ¿Ahí me están viendo? Dice así. Voy a leer Salmo 42, versículo del 1 al 11. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en Dios mío, mi alma está batida en Dios mío, mi alma está batida en ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar y ahora sí empezamos a lo que nos compete a nosotros, porque esto que les acabo de decir se los puede decir un psicólogo mejor que yo, ¿vale? Acompáñenme a orar. Dios mío, Padre Santo, te pido, Padre, que prepare los corazones, Señor, para la enseñanza, Señor, que tú nos traes, Padre. Úsame, Padre Santo, que no sea yo, Señor. Que seas tú, Padre Santo, tu Espíritu Santo, mostrando, Señor, lo que nos quieres dar a conocer hoy. Guarda mis palabras, Señor, y prepara los corazones de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, para que tu palabra quede, Señor, en nuestros corazones grabada, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé si para nosotros sea común hacernos esta pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pero no así poético, sino, oiga, ¿qué me pasa? ¿Qué le está pasando a mi alma? Oiga, ¿yo por qué me estoy preocupando por esas cosas? Oiga, ¿yo por qué estoy tan empeliculado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos pasan esas cosas? Y son cosas, yo les hablo de cosas que nos pasan a todos. Aquí nadie se salva. Son cosas a veces hasta que ni identificamos. ¿Será que nosotros sí decimos, hey, ¿qué le está pasando a mi alma? ¿Qué es lo que está acongojando a mi alma? ¿Qué es lo que tengo inexplicable, que siento un vacío, que siento que no me hallo, que no encuentro, por qué hago unas cosas? Termino otra vez al frente de la nevera y digo, ¿qué hago acá? O ni siquiera me lo pregunto. Puede también pasar que ni siquiera me lo pregunto. Simplemente llego a la nevera, abro, o me estoy comiendo las uñas y digo, sí, me estoy comiendo las uñas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se abatirá mi alma? ¿Por qué pasarán esas cosas? Yo encontré tres cosas que me pasan a mí. Una de esas cosas que genera esos pensamientos en mi mente, que generan esa ansiedad, son las ilusiones de que queremos vivir muchas cosas. Y nos pasa ahorita con el ejemplo que yo les ponía al principio, de que uno se pone a pensar si lo que dijo Jason es verdad, de que la cuarentena nunca acaba, de que el resto de nuestras vidas vamos a estar en esta condición. Pues yo tenía muchas ilusiones, ¿no? Yo quería seguir estudiando, yo quería trabajar, hacer una cosa, conocer el mundo, pasear, ¿sí? Infinidad de cosas. ¿Y qué genera ansiedad? El hecho de no cumplir esas ilusiones, de todas esas ilusiones que ni siquiera... Les pongo un ejemplo. Me pasaba a mí antes, yo ni siquiera me había graduado de la universidad, ni siquiera había ahorrado dinero y yo tenía ansiedad por quererme ir del país, por conocer otras cosas, no tenía sentido porque ni siquiera era una realidad
presente, sino era una idea futura que yo tenía y sin embargo eso me daba ansiedad. Otra cosa que genera ansiedad es no expresar las emociones. Ahora últimamente se está volviendo muy de moda. No estoy diciendo que estar solo sea malo, pero que cada quien soluciona sus cosas solo. Y nos volvemos una bomba de tiempo en el sentido en que nos pasan y nos pasan cosas y este mundo es difícil y nosotros pasamos por circunstancias, todos los jóvenes pasamos por circunstancias de autoestima, de que nos trataron mal, de que nos quisieron hacer daño, de que nos persiguieron, de que me dijeron cosas que no me gustan que me digan. Y todo eso no lo guardamos y no contamos con nadie para decirle, oiga, mire, es que me siento así, me siento raro, ayúdeme, o venga, es que me dijeron esto y esto no me gustó. Ahora la cultura es la cultura de que todo me lo guardo porque tengo que ser mujer empoderada y hombre empoderado y tengo que ser fuerte y no puedo mostrar debilidad porque es que yo no, ¿sí? Pensamos que en demostrar nuestros sentimientos, en sacar todo lo que hay aquí por dentro, está mal y no, al contrario, nos vamos a estallar, nos vamos a explotar y eso empieza a generar un malestar aquí adentro que yo digo, ay no, no pienso en eso, ay me acuesto a dormir, hasta eso. A veces nos acostamos a dormir para olvidarnos de la realidad o a veces tenemos tiempo libre y no sabemos qué hacer, no nos hallamos, no sabemos qué hacer con el tiempo porque es que las mismas cosas que nos preocupan o lo que tenemos aquí en la cabeza no nos deja. Y empezamos a usar la mente para pensar cosas que no deberíamos, sobre todo en contra de nosotros, de nuestra autoestima. Y otra cosa es lo que nosotros permitimos recibir. Y ahora ni siquiera es lo que recibimos de otras personas, sino ahora es todo lo que nos bombardea de redes sociales, porque es que no la pasamos con el móvil, con el celular así, no la pasamos con la tablet, no la pasamos con el computador, no la pasamos con infinidad de cosas tratando de matar el tiempo. Y mira, dice Michael, muchas veces me sentía ansioso esperando a que llegara el fin de semana para irme a rumbear. Claro, porque es que uno quiere escapar de una realidad y la pregunta es que uno nunca dice, oiga, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Qué está pasando aquí adentro? Sino que seguimos derecho y vivimos con la ansiedad como si fuera una cosa pasajera, como si fuera una cosa de todos los días, tratando de escapar de una realidad que no. Y esto nos toca mucho a los jóvenes y me toca a mí porque yo soy una persona que cuando sé que tengo un evento al siguiente día y eso no duermo. Y yo hacía esta enseñanza y cada cosa me caía y me caía. Y por ahí un buen amigo me recomendó esta frase, se las voy a leer, es un proverbio chino, pero ya vamos a ver qué es más alto que un proverbio chino. Dice, si una cosa tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene ya solución, ¿para qué preocuparse? Muy sabio, ¿no? Esos chinos son re pros, son re sabios. Porque dice, si tiene solución, pues no se preocupe, vaya y solucionen, ¿cierto? Pero, y si no tiene solución, pues tampoco preocúpese, porque si no está en sus manos, pues ¿por qué se preocupa? Y yo meditaba en esta frase y yo decía, vale, pues esto lo dijo un chino, pero yo necesito un consejo más alto. Yo para solucionar este tema de la ansiedad, que a veces es un sentimiento tan ambiguo, y yo creo que lo que más cuesta es identificarlo, porque obviamente hay situaciones en la vida que sí son de verdad para preocuparse y uno dice, pues sí, normal. Pero es que identificar esa ansiedad que no tiene razón, que no tiene circunstancia, que es pura falta de desconfianza de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de la autoestima, eso no es tan fácil de identificar. Entonces yo dije, necesito un consejo más alto. ¿A quién creen que fui a buscar? Váyanlo poniendo ahí. Y mientras lo van poniendo ahí, vámonos para... Vámonos para... Mateo. Mateo, esperen, lo busco aquí que se me perdió la cita. Vámonos para Mateo, váyanlo poniendo ahí. ¿A quién buscarían ustedes? Si necesitan un consejo más alto que un proverbio chino, ¿a quién buscarían? Pónganlo ahí.
Vamos para Mateo 26. Del 36 a Salomón. A Jesús, obvio. Mateo 26. ¿Qué les dije? Ay, ahora esto está fallando. Mateo 26, 39. Desde el 36. Mateo 26 desde el 36. Al que sabe controlar la ansiedad, a Jesús en su palabra. Sí, señores. Muy bien. Tan juiciosos. Tan juiciosos. ¿Listo? ¿Ya están? Versículo 36 al... Deme un segundo que esto se me cerró por andar buscando otra cosa. Del 36 en adelante. Dice así. Del 36 al 46. ¿Listo? Ay, perdón. 26 del 36 al 46. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Imagínense, Jesús venía de caminar por muchas ciudades hacia Jerusalén. Él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén. Imagínense, ustedes irían para un lugar donde saben que los van a matar. Qué pena, yo, cobarde, me voy para el otro lado. Pero ¿qué hizo Jesús? Mire, él seguía enseñando, aldea por aldea, pueblo por pueblo, seguía enseñando y se dirigía a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, muestra su humanidad y dice, mi alma está muy triste, en el 38, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, mi alma está muy triste. Si a Jesús le pasaba, yo digo, pues obviamente me está pasando a mí, nadie puede decir que no nos pasa. Entonces, 39, yendo poco delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto para la carne, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca mi entrega, el que me entrega. Imagínense, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús para afrontar esa circunstancia que le generó aquí la preocupación, que le generó una cosa que decía, mi alma está entristecida hasta la muerte? ¿Qué hizo Jesús? Orar. Fue a orar. Señor, si es posible, pero que se haga tu voluntad. Y aquí nos empezamos a revisar nosotros y decimos, primero, la pregunta que nos deberíamos hacer es, identificamos las cosas que nos dan ansiedad, mi cabeza da muchas vueltas hollywoodenses, o puede haber cosas que nos estén dando ansiedad de cosas reales, pero para la solución, para cosas reales y no reales, pensamientos que son, que no son, es hacer lo mismo que hizo Jesús. Fue y oró al Padre. Debemos tener la seguridad de que el Señor nos escucha. Es que a veces la oración para los jóvenes se ha vuelto como, ay, me va a costar dormir, tengo que orar. Ay, voy a almorzar, tengo que orar. No, es que los tiempos de oración tienen que ser un tema de una relación personal, que yo a cualquiera no le cuento mis cosas, yo le cuento mis cosas a mi papá, al único que me puede librar.
Pero si yo no estoy pensando que el Señor me puede librar, que es el único que tiene una voluntad perfecta, si yo no estoy atento a eso, si yo no estoy creyendo eso, pues la oración se vuelve en cualquier cosa. Pero la oración, mire, la oración cuando Jesús se sintió abatido, se sintió angustiado, sintió esa ansiedad que lo sobrepasaba, lo primero que hizo fue arrodillarse a orar a su Padre porque tiene la plena seguridad de que Él lo escucha. Y me acordaba yo no vamos a ir para allá, pero de lo que habla en Lucas 12, que lo hemos leído muchas veces y también en otros pasajes que dice, por ejemplo, eh, preocupémonos primeramente por el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. La pregunta es, ¿lo creemos de verdad? O sea, ese no lo sabemos de memoria. Mire, yo lo acabo de recitar y me salió tan fácil. Pero lo creemos de verdad que si primeramente lo buscamos a Él, si primeramente estamos arrodillados delante de Él, vamos a encontrar ese descanso y que todo lo demás pasará como tenga que pasar porque su voluntad es perfecta, pero si yo estoy a sus pies, si yo estoy ahí arrodillado, Señor, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, arrodillado, teniendo una relación con Él, pero no estamos creyendo en su palabra, la palabra que dice, mire, no les va a faltar el alimento, las vestiduras, ¿cómo van a pensar si yo he visto a los lirios tan hermosos? Los lirios se visten mejor que el Salomón, y ustedes se van a vestir mejor que los lirios, y les doy de comer a las aves, ¿cómo ustedes no van a tener que comer? Y cuántas cosas en los últimos tiempos nos han pasado que nos han generado angustia, nos han generado duda, y no hemos hecho lo que Jesús nos enseñó, que es nuestro ejemplo. Lo que Jesús nos enseñó es, viejo, ¿está angustiado? Ore. Arrodíllese, busque al Padre. El Padre es el único que lo puede librar porque el Padre es el único que sabe lo que es justo, el Padre es el único que sabe qué es lo que es verdad, el Padre es el único que sabe lo que es bueno para usted. Pero es la falta de fe en su palabra. Es la falta de fe en su palabra. Porque de oídos escuchamos y decimos, sí, el Señor nos provee, el Señor proveerá, provee. ¿Estamos creyendo eso? Para una persona, un familiar que esté enfermo, cosas que me angustien, mi propia autoestima, Señor, ayúdame, yo soy tu hijo. Un hijo del rey, ¿cómo se va a sentir? Poca cosa. Tú me diste dones, tú me diste herramientas, el ser diferente me hace valioso. ¿Qué tal yo fuera igual a todos? No podría predicarle a diferentes personas. Y, y si pueden acompañarme a Filipenses 4, del 6 al 9. Filipenses 4, del 6 al 9 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Imagínese, tenemos que pedir, pero si nosotros no agradecemos es porque no hemos entendido primeramente lo que Él hizo por nosotros. La oración debe ser, Padre, gracias, gracias porque a pesar de todo lo que estoy pasando, Señor, gracias porque a pesar de todo lo que estoy sufriendo, de cómo me siento y que es imaginación de mi cabeza, son cosas reales que están pasando, todas esas cosas que me hacen daño, las puedo venir y dejarlas a tus pies, Señor, y tú obrarás en mí, tú me sacarás de ahí, Señor, porque tú eres el único que puede, yo solo no puedo. Dice Nata, sin embargo hay que sanar cosas primero para creer esas cosas. Las sana igual el Señor, sabiendo igual que Él nos muestre sus cosas afectantes. Sí, desde la niñez. Claro, es que traemos cosas desde la niñez, traemos cosas, pero ¿quién nos sana? Nata dice, sin embargo hay que sanar cosas primero para creer. El Señor dice que creamos y Él nos libra, nos limpia con su sangre, nos sana. Estamos confiando en su palabra, estamos confiando que Él cumple, estamos confiando que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el Señor. Y en Filipenses en el versículo 8, ahí donde estábamos, capítulo 4, en el versículo 8 se los voy a leer en Dios habla hoy porque lo dice muy claro. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, nos está diciendo en qué pensar, porque fíjese que
nos la pasamos mucho tiempo pensando en cosas ni siquiera que son reales, en cosas, angustias que tenemos para el futuro, o hasta en cosas reales, pero primeramente nos dicen que debemos pensar. Muy importante. Por último, hermanos, versículo 8. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Los que me oyeron decir y los que me vieron hacer, háganlo así. El Dios de paz estará con ustedes. Imagínense, el Dios de paz. Estamos hablando de que todo el tiempo estamos acongojados, en guerra, oprimidos, una vaina que no explicamos. Y el Dios de paz nos dice, ¿sabe qué? ¿A qué dedique sus pensamientos? Sus pensamientos dedíquelo a las cosas rectas, a lo único que merece alabanza. ¿Qué es eso recto? ¿Qué es eso que es verdad? ¿Qué es eso que es lo único que merece alabanza? ¿Sabe qué es? Jesús, nuestro Señor. Mire, si usted, por eso les digo, si primeramente buscamos su reino y su justicia, les digo yo no, les dice el Señor, primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero nos está faltando fe, me está faltando fe. Es que yo no estoy lejos de ustedes, yo estoy ahí con ustedes y es más, soy de los tipos más ansiosos, sobre todo por mi trabajo, a lo que me dedico. Sufro de estrés extremo, de unas ansiedades que ustedes ni siquiera, si se metieran en mi cabeza, dirían, no, Jason está repaila. ¿Sí? Pero fíjese lo que nos está diciendo el Señor. Piensen en las cosas que valen la pena. Y si ustedes piensan en eso, que es lo mismo que dedicarse al reino de Dios y su justicia, dedicar su mente a lo que vale la pena, el Señor todo lo quitará, lo aparejará, hará lo perfecto y lo mejor. Y luego, ya vamos a terminar. Si me pueden acompañar a Lucas 10, 38 al 42. Dice así, Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, póngale que esta historia es hermosísima. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Habla de Jesús. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María, lo primero que hizo cuando Jesús llegó, fue sentarse a los pies de él a escuchar su palabra. María, llegaron a la casa de Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Imagínese, Marta cuando llegó el Señor, Marta se empezó a preocupar de hacer los quehaceres y a ver cómo servía a Jesús. María, apenas llegó Jesús, se sentó a los pies de Jesús y se puso a escucharlo, sus enseñanzas. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué escogió María? Antes de los afanes de este mundo, antes de las angustias, ¿qué escogió María? María escogió sentarse a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. María eligió pensar en lo que es verdadero, pensar en lo que es recto, pensar en lo que merece alabanza. Y Marta, a pesar de no tener una intención mala porque quería servir al Señor y no atenderlo y tal, se preocupó por otras cosas. Imagínese haber tenido a Jesús de frente y yo ponerme a preparar un asado y a poner carbón para darle al Señor, en vez de quedarme embobado y decir, Señor, enséñame, háblame, he querido ver tu rostro todo este tiempo. Entonces, mira, es de lo que está preguntando Nata. Cuando te vas a ver cara a cara con alguien no genera ansiedad, más con el Señor no. Depende, porque a lo que yo les quiero llevar hoy es a que no somos robots. No somos robots. Vamos a tener episodios que nos den ansiedad, claro, nos van a dar episodios que nos den ansiedad, que nos preocupemos porque algo pasó en nuestra familia, porque nos pasó algo a nosotros.
pero nos estamos preguntando ¿por qué te abates, oh alma mía, cuando pasan estas cosas? ¿O estamos siendo conscientes de que estamos teniendo ansiedad o preocupaciones de cosas que ni siquiera existen? De cosas, como les decía, de, ay, ¿será que me voy a casar? Y hay niñas de 15 años que están ansiosas porque no saben con quién se va a casar y uno dice, no puede ser. A mí me pasaba, y yo cuando jovencito yo siempre que casarme, que no sé qué, entonces, y yo pensaba, pero ¿cómo hago? Pero entonces uno ¿cómo hace para encontrar a la persona? 12 años, 13, 14 años, ¿qué hago pensando eso? ¿Sí? No es que no lo pensemos, pero eso no me puede generar ansiedad porque no es un momento en el cual sea una realidad para mí. Debemos identificar la realidad, debemos identificar de dónde vienen las cosas. Obviamente si lo que les digo, se enferma un familiar, ocurre un accidente, pasan cosas malas, pues es obvio que yo, no somos robots, es obvio que yo me voy a preocupar. Pero aquí el tema no es ese, el tema es estar pendientes de nuestra alma, estar pendientes de qué es lo que está pasando aquí por dentro. Y que cada cosa que yo vea que me está lastimando, está haciendo daño a la autoestima, que me tiene de aquí el cuello sin saber por qué, que hago cosas que no tienen sentido, abro la nevera y me quedo ahí como, ¿qué hago acá? Que me como las uñas, que bueno, debemos ir al Señor. Debemos arrodillarnos porque Él es el único, el Dios de paz. Él es el Dios de paz, nos está prometiendo que si pensamos en Él, como María que se sentó a sus pies, buscarlo de rodillas, el mismo Jesús nos da el ejemplo. ¿Está angustiado? Ore. Sin duda yo tengo tres últimas cosas para decirles. El Señor ha dicho que su yugo es liviano. Para eso somos iglesia. No podemos buscar en otro lugar que no sea nuestra familia, nuestra iglesia. A veces nos refugiamos en personas que están peor que nosotros. Me acuerdo de la época, de mi época, eran los emos, los que se hacían daño y se cortaban la piel y se unían todos en depresión y todos juntos. O sea, se buscaban entre ellos, pero para hundirse más. Y el Señor nos ha dado, es que nos ha dado todo, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado a la iglesia, nos ha dado a nuestros hermanos para que nos digan, viejo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Hey, viejo, date cuenta, tú eres valioso. Somos hijos de Dios, Jesús nos libró, Jesús es el único príncipe de paz, Jesús es el único que se puede llevar todas las enfermedades, todos los apuros, todas las ansiedades, todas las preocupaciones. Para eso somos iglesia. Y me acordaba yo ya para terminar de la palabra que dice que busquemos al Señor en nuestra juventud, antes de que lleguen los días malos. Imagínese cuando seamos viejitos y nosotros hayamos puesto nuestra fe en donde la debemos poner, en el único que es verdad, en el único que cumple su palabra, en el dueño de todas las cosas. Que pongamos nuestros pies sobre esa roca firme desde jóvenes y llegar a ancianos y decir, claro, ya entiendo, porque anciano ya no tengo fuerzas de nada. Pero ahora jóvenes, que nos podemos arrodillar, que podemos buscar al Señor, hagámoslo. Como María inmediatamente, no esperemos más. Mire, yo no sé por la circunstancia que está pasando cada uno, no lo sé. Y lo que le digo, no somos robots, o sea, ya no es que, ay no, soy un pecador porque es que me dio ansiedad y a los cristianos no les da ansiedad. No, yo no estoy diciendo eso, al contrario, nos va a pasar, a Jesús le pasó, vamos a estar atacados todo el tiempo en nuestra autoestima, en nuestras preocupaciones. Pero que sea el Señor dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo Jesús nos puede dar esa paz. Sobrepasa entendimiento, o sea, ni siquiera lo entenderemos, podemos estar pasando por aflicción. ¿Pasa algo? Orar. ¿Pasa algo? Iglesia, ven, ayúdame, mira, me estoy sintiendo así, tal. A veces necesitamos tiempos de estar solos y reflexionar y hacer un feedback de nosotros por dentro y analizar muchas cosas que estamos haciendo nosotros con nosotros, ¿sí? Y nosotros con Dios.
pero tampoco el Señor nos diseñó para que estemos solos. No nos quedemos solos, chicos. Mire, tenemos la iglesia, el Espíritu Santo nos muestra y nos revela todas las cosas, nos recuerda todo lo que el Señor nos dijo. Y Jesús, Jesús, el que venció, el que ya venció, el que está vivo, el que venció la muerte, nos está prometiendo que si primeramente lo buscamos a Él, todas las cosas serán para bien. Todas las cosas, mire, su voluntad es perfecta. Y dice que su yugo es liviano. ¿Qué significa que su yugo es liviano? Que si yo sigo para donde Él mira, acuérdese que el yugo es lo que le ponen a las vaquitas y ponen otra vaquita aquí. Si yo miro para donde Él mira, ese yugo es liviano, pero si yo quiero mirar por mi propia fuerza para un lado, el cual no es el mismo lado que está mirando Jesús, va a ser un yugo pesado. Si hago todo lo contrario a lo que Jesús me habla y me demanda de mí, que es darle mi vida, mi yugo va a ser pesado. Pero si lo primero es Jesús, si lo primero en nuestras vidas es Jesús, buscarlo, rendir nuestra vida a Él, créame, el Señor va a empezar a tratar y a obrar. El Señor va a empezar a tratar y a obrar. Se los puedo decir yo que ya no soy tan ansioso. ¿Sabe por qué? Porque ya doy por poca cosa mi trabajo. Porque ya mi trabajo no es mi Dios. Por muchos años lo fue. Antes, mire, antes es gastritis de todo porque yo me dedico al deporte y antes de un partido, antes de una competencia, antes es una cosa que a uno se siente que se salen los zapatos de la preocupación. Y si yo les digo hoy, es verdad que el Señor nos transforma, es verdad que si nos arrodillamos y le pedimos al Señor que se haga su voluntad en nuestras vidas, así va a ser. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quisiera, chicos, que oráramos por eso, que le entreguemos todas nuestras preocupaciones, todos esos sentimientos que a veces no sabemos de dónde vienen. No sabemos a veces si es un tema espiritual o de que nosotros mismos nos empeliculamos. Porque es que esta cabeza, acuérdese la enseñanza de hace 8 días, el corazón es súper engañoso, los sentimientos, por eso es tan importante ver los sentimientos a través de Jesús, porque vemos la importancia y todas las herramientas que Jesús nos dejó para que nosotros venzamos el alma y venzamos la carne y podamos construir para el espíritu. Entonces sí quiero que oremos por eso y acompáñenme todos. Los amamos mucho, de verdad, los amo demasiado y espero que empecemos a confiar en Él, que cada vez nuestra fe sea fortalecida, que creamos en su palabra, que Él nos va a sustentar, Él nos sustenta, el que triunfó nos sustenta, imagínense. Oremos.